Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta es la sorpresa de la que les estaba hablando. Hoy tendré una charla introductoria con Francis Roger, psicólogo y especialista en masculinidades y mi amigo íntimo, y se puede decir que mi mentor en esta carrera que he empezado junto con ustedes. Gracias a ustedes, a la acogida que han tenido y a creer en mí y en mi palabra, gracias a ustedes estamos en este espacio. Con Francis dictaremos el taller que efectuaremos este sábado 3 de octubre a las 10 de la mañana, donde hablaremos acerca de masculinidades y se realizará en el círculo de la palabra de los hombres. Entonces, Francis, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá, Gracias. por compartir conmigo Gracias. este espacio, por ser parte de mi vida y de este nuevo camino tan bonito. Quiero que nos cuentes sobre algunos temas que tocaremos el sábado y sobre cómo los manejas tú y qué has hecho a lo largo de tu carrera con este tema. Ok. Primero, Lorena, agradecerte y acojo un poco tus palabras y gracias por esa eh, gentil invitación que me hiciste a que conversáramos con gente y hombres y bueno, también mujeres en este momento, porque nos están escuchando seguramente muchas mujeres o nos están viendo muchas mujeres, Sí. para simplemente introducir, hacer una pequeña introducción a lo que vamos a hacer el sábado, que más que un taller es un círculo de hombres, en donde vamos a compartir la palabra. Compartir la palabra entre hombres es darse la oportunidad de que hombres de diferentes edades, aquí no vamos a limitarnos a una edad específica, obviamente mayores de 12, 13 años, eh, jóvenes, digamos, adultos, adultos mayores, las personas que quieran participar de este espacio tengan la libertad de irse y sentirse justamente en un espacio de conversación y de palabra, en donde vamos a compartir la palabra. Y esa palabra un poco la vamos a matizar con el pensamiento y la expresión de cada uno de nosotros, de lo que siente frente al tema que toquemos. Vamos a hablar sobre hombres, ¿no? Y lo que significa ser hombre en estos momentos, por ejemplo, en momentos como este. ¿Cómo en este momento tú, hombre que nos escuchas, estás afrontando y estás manejando este momento particular de la vida? Porque justamente la vida nos ha puesto en un punto en donde nos debemos desafiar a enfrentar situaciones tal vez a las que no estábamos acostumbrados a enfrentar. Por ejemplo, el mismo encierro, el mismo confinamiento a lo que nos ha llevado la pandemia. Obviamente, a pesar de que uno se confina y se enclaustra, por decirlo de alguna manera, Sí. con familiares, con personas amigas o con personas familiares, hijos, pareja, eh, los tiempos y las dinámicas que se presentan en esa interacción y en esos confinamientos eh, sobrepasan a veces lo que antes teníamos acostumbrado a ver. Entonces, un poco y a vivir, ¿no? Sí. Entonces, un poco lo que queremos hacer es qué pensamos nosotros los hombres de ese estado de confinamiento y además de eso, cómo estamos manejando nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, si me estoy volviendo más agresivo, si me estoy viendo al contrario más encerrado en mí mismo y no expreso, no me comunico con mis hijos, no me comunico con mi pareja. ¿Qué está pasando ahí? Pero también vamos a explorar un poco eso de lo que significa ser hombre. Es decir, ¿qué es para ti ser hombre? ¿Y qué significado tiene la masculinidad? Eh, eh, Más allá de lo que representa la condición sexual, ¿cierto? Sí. Y estamos hablando allí de temas como el género, por ejemplo, de temas bueno, cómo vivo yo mi masculinidad y mi ser hombre, ¿no? Ok, Entonces, sí. los círculos son eso, un poco eso. Tú tocabas un punto muy importante ahorita, Francis, y es el del confinamiento, el aislamiento, cómo nos ha llevado a ese tema de hacer introspección en nosotros
y detallar muchas actitudes y muchas emociones que no conocíamos de nosotros y de cómo las estamos manejando. Tú tocabas ese punto, por ejemplo, el interactuar, el ya estar tanto tiempo en casa y tener que interactuar de otras formas con nuestro hogar o lo que llamamos nuestro hogar. ¿Cómo nos ha llevado eso a realmente replantearnos quiénes somos nosotros, sí? Lo que decías más tú, en el hecho de ser hombres, ¿sí? ¿Cómo me ve la sociedad? ¿Cómo como hombre tengo que responder a esta circunstancia, a esta crisis? ¿Y cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que hacer eso? Entonces es muy importante y esa clase de espacios que nos permiten interactuar y llevarles una palabra de aliento o una palabra o un afianzamiento más en creer en sí mismos, ¿no? Y en que se pueden hacer las cosas de mejores formas. Así es. Además que es como, esa situación te permite a ti revisar cómo me construí como hombre, ¿cierto? Porque finalmente, si bien nosotros somos hombres porque nacimos hombres y tenemos una naturaleza que nos define o Sí, define parte de nosotros, también no podemos desprendernos de la idea de que la, la, la forma de expresión nuestra está determinada por una socialización y por una construcción que vamos haciendo a lo largo de la vida. Entonces, estos momentos en donde yo reviso mis emociones, miro cómo actúo, cómo respondo, qué estoy pensando, eh, estos espacios de confinamiento nos han llevado a muchos a replantearnos cosas, a revisar si lo que estoy haciendo está bien, si me siento bien como lo estoy haciendo, o si, oye, esto me está desbordando y no me siento bien. Entonces, un poco lo que eh, abrimos en este espacio que vamos a tener a partir de este sábado, son espacios de conversaciones entre hombres, de decirnos esas cosas que a veces no somos capaces de decirnos con la pareja, con los hijos, ese tipo de cosas que a veces quisiéramos escuchar a otros hombres, a ver cómo lo manejan, ¿cierto? A ver sí. qué piensan otros hombres sobre eso. Y en ese sentido conecto un poco con lo que, digamos, he venido haciendo a lo largo de muchos años o de algunos años en los círculos de palabra con hombres. La palabra se comparte. Esto de los círculos no es nada nuevo. Los círculos son tan antiguos como el hombre mismo. Es decir, en la antigüedad y en épocas ancestrales y en otros momentos de la vida, desde las épocas primitivas, el hombre se ha reunido en espacios de conversación y en espacios de conversación porque el hombre cuando salía a cazar de las cuevas y de los sitios en donde se confinaba o vivía, salía a cazar luego de una, dos, tres días de caza o de varias semanas de caza, regresaba a su hogar y en torno a una hoguera, en torno al fuego, se encendía ese fuego y conversaban entre los hombres de lo que había sucedido en esa salida que había hecho. Entonces, esto del tema de los círculos es básicamente un espacio de conversación entre hombres, pero allí lo que vamos a trabajar son temas del hombre de hoy, ¿no? No vamos a tocar los temas de cómo casamos, ¿sí? Sino que Sí, vamos a tocar temas de nuestra vida personal, de nuestra vida social, y en ese sentido, los círculos se convierten en un espacio de crecimiento, en un espacio de mirarme a mí como en un espejo, ¿no? Es como mirar qué estoy siendo, cómo estoy mirándome en este momento y qué siento que tengo que transformar en mi vida, qué tipo de hombre soy, ¿cierto? Entonces, yo siempre estimulo a los hombres a que en estos espacios no, digamos, cuando conversemos, no se sientan juzgados, no se sientan, digamos, como evaluados, ni yo expreso lo que voy a expresar y me siento en la libertad de poder decir, no para que me digan, mira, eso que estás haciendo no está bien o eso que estás haciendo me parece perverso, o no, ahí son espacios de conversación en donde los hombres expresamos eso que a veces nos queda a veces muy difícil nosotros expresar, que son nuestras emociones. Yo he bastante. estado en círculos, yo he estado en círculos de hombres en donde los hombres expresan esas emociones, o bien de mucha alegría, o bien de mucha tristeza, o bien a veces incluso de llanto, porque vivimos experiencias muy diversas.
y los hombres a veces somos muy reacios de pronto a expresar esa emocionalidad. Entonces lo que hacemos en los círculos es expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y cómo nos comportamos en el ámbito, obviamente en este momento, en un momento que es complejo. Y podemos definir temas, incluso en los Ujú. círculos definimos temas, ¿no? O sea, podemos hablar de un tema y yo puedo llevar a un círculo de palabra, porque es un círculo de palabra entre hombres, oye, el tema de cómo manejo mi relación con mis hijos, por ejemplo, o cómo Wow. manejo la alegría que me generó un nuevo empleo, o cómo manejo mi sexualidad, por ejemplo. Más que manejarla, es, oye, estoy viviendo esta situación en mi relación de pareja y esta situación me está preocupando porque siento que se perdió la energía, se perdió el fuego, esa llama del amor está decreciendo. Entonces, ¿de qué manera puedo yo en un espacio con otros hombres compartirlo y escuchar las experiencias de otros? Porque yo no tengo que ir por ejemplo, a decirle al otro qué es lo que tiene que hacer, ni tampoco tengo que expresar cosas que de pronto lleven a un juicio valorativo de lo que el otro hombre está expresando. Simplemente vamos a hacer una conversación muy amena, muy grata, muy abierta entre hombres. Ese es más o menos parte de lo que vamos a hacer. Súper. Me encanta que ahorita tocaste el tema de, de expresar y de que muchos hombres sienten de que sus emociones no son compartidas, o sea, de que allá afuera los miedos que ellos tienen no son los mismos miedos de otros hombres y que en este círculo de la palabra del hombre se dan cuenta de que, wow, esos miedos son muchos miedos de muchos hombres y el sentir de que hay alguien afuera con esos mismos miedos y que los pueden expresar sin sentirse juzgados, sino decir, wow, me puedo desahogar y lo puedo hacer, es súper importante. Hablabas acerca del círculo de la palabra cuando se hacían en fogatas. Es verdad, lo dices tú, simplemente que a este hombre moderno se trasladó ahora a los bares o a otros entornos de nuestra selva o de nuestra ciudad, se trasladó, entonces los dejamos atrás, pero se trasladaron de otras maneras. Y qué bonito tener estos espacios donde se puedan expresar, donde se sientan escuchados, donde sientan que su palabra vale y que realmente es bueno desahogar todas esas emociones. Es muy Sí, bonito eso. es bonito porque un poco el propósito y la diferencia de esa conversación que a veces establecemos los hombres cuando salimos, por ejemplo, con nuestros amigos o con familiares a un sitio y nos vamos a recrear, por ejemplo, a tomarnos unas cervezas o a Sí, compartir un café o a compartir una comida y demás. A veces esos diálogos, si bien son bien constructivos y uno se da cuenta de cosas, aquí el propósito de los círculos es tener un diálogo consciente, ¿cierto? ¿Qué es un bueno, diálogo consciente? Una conversación consciente es no solamente es expresar lo que voy a expresar, sino expresar lo que voy a expresar dándome cuenta de cosas para que al darme cuenta yo pueda decir, oye, esto lo tengo que transformar, esto lo tengo que cambiar. Entonces, irme a la acción, porque totalmente. sin acción no hay transformación, sin acción no hay cambio. Entonces, Así es. el diálogo de los círculos de palabra, un poco lo que pretende es como un despertar del hombre, ¿cierto? Que el hombre despierte esa conciencia. Porque una de las cosas que nosotros vemos en esta construcción que hemos tenido de hegemonía, de machismo, de patriarcado, los hombres particularmente, es que esa condición de masculinidad y esa condición de hegemonía que hay en el comportamiento derivado de esa interacción social que hemos tenido desde nuestra infancia con nuestros padres, con nuestros familiares, en la escuela, en el trabajo. Esa construcción hay que empezarla como a deconstruir, a desmontar, porque esa expresión masculina machista, esa expresión masculina hegemónica, va en perjuicio no solamente de los otros y de la mujer con la que interactúo, por ejemplo, sino también en perjuicio de otros hombres, a veces a los que someto a mis presiones, a mis imposiciones, a mis procederes que son bastante impositivos, que es la característica del hombre hegemónico, ¿no? La Sí, característica del hombre hegemónico y eso de la hegemonía
o eso del patriarcado, representa esa característica que lleva como patrón básico la imposición, el dominio sobre el otro, sobre la mujer, sobre el femenino o sobre todo aquello que no representa eh, la hegemonía o no, lo que no representa el patriarcado. Entonces, en ese sentido, un poco el trabajo que invitamos a los hombres aquí a que nos encontremos, a tener un diálogo franco y abierto y a quitarnos esas, por decirlo de alguna manera y entre comillas, esas mierditas que tenemos encima. Entonces, Importante. y poder mirar cómo puedo revisar y replantear mi forma de ser hombre. Y mi forma de ser hombre no tiene que ser una forma, digamos, en la que yo me sienta descontento conmigo mismo. Por eso, un poco en el trabajo que yo vengo haciendo con, por ejemplo, en el colectivo en el que trabajo de hombres, que es Maneja la Obra, pero no conté un poco esa experiencia. Eh, en Maneja la Obra, que es el colectivo, digamos, es un colectivo de hombres del que hago parte y trabajo con Manes. Una de las cosas que planteamos es, nacimos como hombres, con el sexo de varón, pero nos construimos en una sociedad, en una cultura patriarcal y hegemónica. Y eso es lo que nosotros tenemos a lo que tenemos que despertar como hombres, porque tenemos los ojos abiertos, pero estamos dormidos. Y ese adormilamiento, el estar dormido no es favorable porque muchas veces nos hace actuar de una manera, o generalmente nos hace actuar de una manera que seguramente estaba en perjuicio no solamente de la mujer y el femenino, sino de otros hombres. Y de quienes crío yo, si tengo hijos. ¿Verdad? Porque voy a veces a través de mi modelo a mostrarle a mis hijos, a mi hija, eh, mucho de lo que yo soy. Y en ese sentido, y conecto allí con una cosa que tú me has hablado algunas veces de que te gustaría hacer, es poder, y nosotros en Manes a la Obra lo tenemos muy claro, muchas veces no nos encontramos mujeres hegemónicas o patriarcales, pero sí funcionales al patriarcado y a la hegemonía. Es decir, la mujer también tiene que trabajar su masculinidad. Total. Partimos de la base de que hombres y mujeres tenemos energías masculinas y femeninas. ¿Ya? Así es. Es decir, el hombre posee en sí energía masculina, que es su energía básica, pero también tenemos una energía femenina y esa energía femenina no significa que por mantener esa energía femenina soy de un género distinto, ¿cierto? Mi energía Ujú. femenina es una energía a la que debo acoger, que debo respetar, pero que también debo saber cómo regular. Eso es como cuando tú tienes un radio transistor de esos viejitos que modulaba las cosas. Entonces, la Sí. energía femenina no es que la tengas que eliminar, es decir, no elimines de ti, hombre, que me escuchas, que me ves, tu ternura, tu sensibilidad, tu pasión, tu entrega, el cuidado, por ejemplo, que por ejemplo en el caso nuestro de Maneja la Obra estamos trabajando ahora mucho ese tema, hombres al cuidado de toda la vida, ¿cierto? Y de toda la vida representa, Espectacular. no solamente me cuido yo como hombre, oye, cuido mi apariencia física, mi personalidad, mi forma de vestir, mi salud, por ejemplo. Nosotros somos muy dados a que la salud, digamos, ese es un tema de mujeres, ¿no? Ajá, Sí, yo me sí. cuido cuando tengo una enfermedad ya muy grave, pero cuando tengo una manchita o una cosa aquí que me salió y que me está molestando, no, eso se me quita. O si te da un mareo, entonces el amigo te dice, eso se te quita con 2 cervezas, vamos y nos tomamos una cerveza. O sea, es esa concepción, digamos, de que las cosas nuestras tenemos que mostrar la fortaleza del masculino. Y está bien Ajá. que nosotros mostremos la fortaleza. Eh, Lorena, está bien que nosotros mostremos la fortaleza, pero no es una fortaleza que sea funcional a la opresión, que sea Exacto. funcional al dominio, al control. Sí, hey, fortalécete, pero entonces fortalece también tu salud, fortalece tu cuidado. Y cuando decimos al cuidado de toda la vida, representa que el hombre tiene que ser cuidador también de la naturaleza. Hoy día llamamos la madre tierra, ¿verdad? De la tierra, porque nosotros, las características del patriarcado y la característica del machismo y de lo hegemónico, del hombre hegemónico,
es que nosotros somos depredadores, somos deforestadores, ¿cierto? Y Sí, estamos absorbiendo la naturaleza. Es decir, no es casual que estos fenómenos se estén presentando, o sea, no, no representa una casualidad, representa totalmente de acuerdo. una contingencia a muchos fenómenos que se están presentando. Es decir, ocurren después de ciertas condiciones que el hombre mismo ha establecido en la naturaleza. Así Eh, es. entonces, obviamente lo que estamos viendo reflejado es parte de esa condición a la que hemos sido sometidos y que en un círculo de palabra podemos traducir en una conversación para ver cómo, qué construimos a partir de ahí. Porque un poco el propósito de los círculos de palabra entre hombres es llegar a acuerdos, llegar a una, si vamos a tocar el tema de la sexualidad, vamos a tocar el tema de la naturaleza, vamos a trabajar el tema de la relación del hombre con el femenino y con la mujer, vamos a trabajar el tema de la abundancia en el hombre, cómo manejamos nuestro dinero, ¿cierto? Cómo Sí, manejamos nuestros recursos, cómo manejamos nuestras relaciones. Es decir, si vamos a tocar todos esos temas, la idea es que de eso salgan acciones, ¿entiendes? O sea, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y qué voy a hacer con mi vida? ¿Y cómo voy a transformar ese factor en mi vida? Ese es un poco el propósito de estos espacios. Y bueno, nosotros en estos espacios, y yo les sugeriría a los hombres en el círculo que vamos a tener este sábado, eh, les pido algo. Lleven algo representativo de su masculinidad. ¿Sí? Lleva algo de ti, algo que te represente como hombre, ¿verdad? Pues a mí me puede representar este anillo que tengo puesto, me puede representar la pulsera. A mí me gusta mucho pues, las prendas o las cosas, algo que sea mío, una cachucha, o algo que me regalaron alguna vez y eso lo conecté con mi masculinidad, ¿cierto? Entonces, sí. esas cosas, yo le pido a los hombres que si van a ir este fin de semana, los que nos alcancen a acompañar y pues obviamente vamos a tener todas las medidas de bioseguridad. Además, Ahorita tú creo que vas a hablar algo donde lo vamos a hacer y en qué espacio lo vamos a hacer, pero lo importante en esto es que, eh, digamos, llevemos algo que nos represente como hombres y lo podamos compartir en una especie de espacio especial que vamos a tener allí, como una especie de pequeño altar que hacemos de masculinidades. Y en ese espacio vamos a compartir esas cosas que llevamos y de las cuales vamos a hablar cada uno de nosotros. Entonces, es un espacio de diálogo entre hombres, de contención entre hombres, que nos contengamos entre nosotros. Ustedes las mujeres Lorena, están mucho más acostumbradas y además que los círculos de mujeres y los círculos de palabra entre mujeres son muy, muy antiguos, a pesar de que fuimos los hombres que a través de los espacios que yo contaba en épocas primitivas que se reunían en torno al sí, fuego. El fuego tiene un elemento y un significado muy especial. Ojalá podamos hacerlo en algún momento en un espacio abierto con una fogata, por ejemplo, porque sería espectacular. el fuego es un elemental, ¿verdad? Así como el agua, como el aire, como la tierra, es un elemento de transmutación, es un elemento de transformación, es un elemento de creación, es un elemento de luz. Y entonces lo que buscamos cuando compartían los hombres en medio de una fogata y se colocaban en círculo, porque la característica del círculo es que nadie está delante de mí, nadie está detrás de mí, ¿sí? Nadie está encima de mí. Entonces, si nos reuniéramos en un salón, no vamos a colocar las sillas como cuando estamos en el colegio o en la universidad, o sea, una detrás de otra, y no. El círculo tiene ese propósito, de que nos podamos ver a los ojos, de que nos podamos ver nuestras miradas, que podamos ver Conectarnos. nuestras emociones. Ese es el sentido del círculo y por eso nos reunimos de esa manera. Entonces, esa es una invitación para que los hombres, digamos, se animen y compartamos este fin de semana ese espacio, ¿no? De conversación entre nosotros. Claro que sí. Tú decías ahorita sobre el tema de ser conscientes y me encanta ese tema de la concientización. Y creo que hoy en día los hombres son más conscientes de que hay que cambiar ciertos aspectos, de que el seguir con los temas machistas duelen. Yo le he hablado en varias de mis charlas de que duelen y les digo, niños, no solamente los daña a ustedes, nos daña a nosotras, daña a nuestro entorno. Entonces, qué bonito que hoy en día los hombres son más conscientes de que hay que cambiar esa clase de cosas y de que tienen que ser cuidadores y debemos de ser cuidadores.
¿sí? Entonces, me parece espectacular porque este espacio se diseñó exactamente porque muchos hombres tocaron a mi puerta a decirme, Lore, tengo cosas que expresar, tengo emociones que expresar y no encuentro con quién hacerlo ni cómo hacerlo. Y sería muy bonito encontrar a alguien con quien expresarlo. Por eso creamos estos espacios. Lo que nos Fantástico, dice Francis. fantástico, fantástico. Y aprovechando que tú dices eso, debo decirle a los hombres que nosotros también tenemos que aprender a transitar el dolor. Es decir, Importante. el dolor no tenemos que evitarlo, ¿cierto? Porque a veces uno dice, ah, ya, olvídate de eso, ah, Suprimir. olvídate de esa pareja que perdiste o de esa persona que perdiste, porque a veces sucede y nos sucede tan frecuente en tantas cosas que a veces lo que vivimos y tratamos de vivir es de evitación en evitación. Digamos, yo que soy psicólogo, psicoterapeuta, Sí. una de las cosas que hablo con mis pacientes muchas veces y que trabajo también en los grupos con los que comparto, es eso de la conciencia y de la conciencia de que no todas las cosas las tienes que eliminar y evitar en tu vida. El yo tiene alrededor de unos 12 mecanismos de defensa distintos. La justificación, la racionalización, la negación, la evitación, ¿sí? Entonces, si en un momento determinado vives el dolor, no es que lo tenga que evitar, no es que lo tenga que negar. Obviamente lo que está haciendo mi cuerpo y mi mente es una reacción, es decir, reacciona en defensa del yo, para que el yo, como dicen los psicoanalistas, no se divida, no se escinda, ¿no? Se divida. Y entonces lo que buscamos en ese momento, muchas veces el yo lo que nos hace es buscando protegernos, Sí. sacan los mecanismos de defensa y en ese momento nos negamos, nos justificamos, nos evitamos. Entonces, yo lo que creo es que el dolor del que hablas hace un momento, Sí. tenemos que saberlo transitar. Entonces, estos espacios de conversación entre hombres nos permiten justamente mirar cómo transitamos el dolor entre los hombres. Porque a veces Importante, importante. uno de los temas que a los hombres más nos preocupa es la demostración de la vulnerabilidad. Muy, Es muy la complejo ese demostración, tema, ¿no? sí, que es muy importante. Es la demostración de que oye, soy vulnerable y una de las cosas, incluso una de las cosas que yo les sugiero a muchas personas con las que trabajo estos temas es, oye, reconoce que eres vulnerable, que te puedes equivocar, pero que tu esencia es la misma. ¿Ya? Total. Entonces, yo te digo, afírmalo, hazlo como una afirmación. Soy vulnerable, puedo equivocarme, pero mi esencia es la misma. No te Entonces, quita. cuando te repites eso, te das cuenta de que puedes hacer eso. Y eso te digo que para nosotros los hombres es complicado porque la masculinidad es un aspecto que se tiene que demostrar, a diferencia de ustedes las mujeres. Es decir, Sí, la hombría se tiene que demostrar entre los hombres además. Es decir, para mí no es totalmente. importante decir soy hombre, sino cómo demuestras tú tu masculinidad. De ahí viene ese tema de los hombres de la competencia, ¿no? Ah, Ah, tú no ajá. cosa. Si vas a una fiesta, tú no te atreves a sacar a esa chica, ¿sí? Si vas a un espectáculo, apuesto que tú no te atreves a tirar así, desde esta roca hasta allá, hasta la piscina o hasta el sitio ese. O sea, porque tenemos que estar demostrando nuestra masculinidad. Entonces, un Sí, poco a lo que los invitamos es que hablemos de esos temas en los círculos de palabra. claro Y que sí. conectar ahí. Un espacio súper, súper importante, un espacio para ustedes, niños, en esta ocasión es un espacio para ustedes, para el crecimiento de ustedes, para que aprendamos a expresarnos, lo que dice Francis, aprendan a expresar, a aprender a interactuar, a tener una comunicación más asertiva y en mejorar en cada una de las capacidades hermosas que ustedes tienen. Expresarse no los hace menos hombres, los hace mejores hombres, que eso es una de las ideas de las nuevas masculinidades. Entonces, muchísimas gracias, Francis, por dedicarnos de tu tiempo. A ustedes, mil gracias por estar acá. Están súper invitados este sábado 3 de octubre a las 10 de la mañana en nuestro taller. Va a ser presencial.
donde aprenderemos mucho y creceremos muchísimo juntos, porque yo también aprendo de ustedes y ustedes también aprenden de nosotros y aprenderemos de este gran maestro, especialista en masculinidades y súper invitados, niños. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias, Francis, a ti por acompañarnos. Gracias y bueno, nos encontramos el sábado. Claro Es a que las sí. 10, ¿no? A las 10. Sábado 3 de octubre, perdón, a las 10 de la mañana. Sí, claro que sí. Listo. Gracias.